Entonces, en la clase de hoy vamos a continuar con este concepto de movimiento circular, en el cual los cuerpos generan como una órbita, por decirlo así, dentro de un movimiento circular. Pero antes de comenzar con esto, hacer referente de qué es lo que hemos visto anteriormente. Para eso, abrir la página y hablar referente a los conceptos clave que hemos visto hasta ahora. Cuando los objetos hacían este movimiento circular, imaginemos que acá hay un objeto que gira respecto a un eje de giro, podemos decir que este es el eje de giro, o visto desde este punto de vista diagonal, este es el eje. Entonces, cuando este objeto giraba, nos damos cuenta que había una diferencia entre la rapidez angular y la rapidez lineal. Para eso podríamos denotar como rapidez angular simplemente el concepto que íbamos a denotar como W, omega, y hacer simplemente el cambio del ángulo, que este ángulo iba a variar respecto al tiempo. Y la rapidez lineal, que era simplemente el concepto de V, y que era la relación entre la rapidez angular y el radio de giro, ya que no era lo mismo, aunque tuviéramos dos cuerpos a diferentes radios, aunque recorrieran exactamente el mismo ángulo en el mismo tiempo, suponiendo recorrieran toda esta zona que está acá, no van a recorrer con la misma velocidad. Aunque tuvieran la misma velocidad rapidez angular, no van a tener la misma rapidez lineal. Y eso va a depender del radio. Por eso denotamos la rapidez lineal dependiendo del radio. También habíamos hablado del concepto de aceleración centrípeta, que era simplemente la velocidad de la rapidez lineal partido en el radio, o la velocidad angular partido en el radio. Y también habíamos hablado en otras clases sobre la energía cinética de rotación, que aparecía este concepto de momento de inercia. Este momento de inercia, que ya habíamos visto anteriormente, era simplemente la relación entre la distribución de masa con su respectiva distancia. Aquí hay una suma implícita, que era la suma de todos los objetos. El objeto ahora tenía una forma, ya no era simplemente un punto, y cada uno de estos pedacitos de masa aportaba en cierta medida al objeto, en cómo iba a rotar. Por eso cada uno de estos pedacitos sumaba delta M, iba a aportar, y cada uno de estos, dependiendo del punto de giro, iba a tener una cierta distancia. Y a eso le llamaba un momento de inercia, que era el punto clave. Entonces todo esto es lo que ya habíamos visto anteriormente. Pero también hay que tratar de recordarse, ya que lo que vamos a ver ahora lo va a volver a llamar, lo vamos a volver a utilizar. La cantidad de movimiento angular, que son las clases de esta semana, es referente al nuevo concepto que es el momento, que ya lo conocíamos como el momento lineal, pero ahora es respecto al ángulo. Para eso lo vamos a denotar como L, y va a ser simplemente el momentum que ya lo conocíamos, que era masa por velocidad, pero ahora respecto a un ángulo de giro, o un R. ¿Qué es lo que pasa? Que este objeto, vamos a imaginar este objeto que está acá, tiene un cierto momento, vamos a poner ese color celeste, tiene su masa y tiene una cierta velocidad. Pero respecto al ángulo de giro, que está acá, imaginamos que este es el ángulo de giro y el objeto está girando hacia acá, respecto a ese ángulo, va a generar un momento angular. Además de su momento lineal, va a tener un momento angular porque ahora está girando. Y va a depender del radio. Qué tan cerca, qué tan alejado esté del centro de giro, va a ser su momento angular. Entonces, aparece esta definición, que ahora el momento angular es simplemente el R por P, donde esta P denotaba el momento lineal que conocíamos anteriormente, el momentum, que era masa por velocidad, y
Entre estos dos objetos, la constante es la masa no varía. En este curso, recuerden que los cursos de física básica, la masa no varía, siempre es constante. Por lo tanto, es una constante que puedo sacar fuera de ese producto, por eso queda fuera. Y simplemente me queda el R cruz B. Ya habíamos denotado en algunas clases que era el cruz, y que los recordaba que solamente se aplicaban cuando eran vectores. Por eso también lleva el signo del vector, tanto el R como la velocidad. Ahora, si este objeto está girando respecto a este centro de giro, que está ahí, va a depender de hacia dónde esté girando, es en qué dirección va a ir el L, el momento angular. Para eso tenemos que denotar tanto el vector de movimiento, imaginamos que se mueve hacia allá, antihorario, vamos a denotar ese como el vector velocidad, y vamos también a denotar el vector R, que va desde el centro hacia el objeto, y generamos el producto cruz con la regla de la mano derecha. ¿Qué significa? Aquí de nuevo un resumen. ¿Qué significaba esto de la regla derecha? Es que si nosotros tenemos un objeto que está girando, imaginemos sentido antihorario, acá está el objeto, está girando en sentido antihorario. Si nosotros dibujamos, ustedes lo pueden hacer con su mano derecha, y van haciendo lo siguiente. Si sus dedos están estirados, primero la mano lo voy a hacer con los dedos estirados. Ahí. Esto fea la mano. Y yo, los dedos que no incluyen al pulgar, los otros 4 dedos, yo cierro la mano, se va a generar este movimiento que está acá. Los 4 dedos tienen que seguir exactamente el movimiento del objeto que estoy estudiando. Y esto es con la mano derecha, con la izquierda no funciona. Entonces, si yo sigo el mismo movimiento, el pulgar, que es el único dedo que yo no moví, me va a indicar hacia dónde va el momento angular. En este caso, si gira antihorario, el momento angular va hacia arriba. Pero al contrario, imaginemos que ahora tengo el otro caso, que el objeto se mueve horario. Si lo hago de nuevo con la mano derecha, voy a tener que poner mi mano de esta forma, porque la única forma que los dedos, los otros 4 dedos, que no son el pulgar, giren en ese sentido. No puedo girar a mis dedos hacia atrás, solamente se cierra la palma. Entonces el dedo pulgar queda hacia abajo. Es exactamente lo mismo cuando hacíamos calcular en qué dirección iba la velocidad angular. La velocidad angular va exactamente en la misma dirección que el momento angular, aunque es al revés, porque realmente la velocidad angular fue lo primero que habíamos estudiado, lo primero que se genera. Entonces es mejor decir que el momento angular va en la misma dirección que la velocidad angular. Como es un producto cruz, hay dos formas de hacerlo, que ya habíamos hablado anteriormente. Uno es por descomposición, si ya está descompuesto, habría que hacer este determinante de una matriz de 3×3. O si ya tuviéramos los ángulos, podríamos también aplicar ahí el concepto de producto cruz, que habíamos visto anteriormente. Les vuelvo a recordar que esto ya lo habíamos visto y pueden retomar las clases anteriores. Igual estoy haciendo como un mini resumen, pero también es la idea que repase. Entonces, si una partícula de masa m se está moviendo circularmente, imaginemos que se está moviendo así, vamos a poner el objeto acá, en sentido horario, entonces nos dicen que este objeto tiene masa m, que está acá, de masa m, y se está moviendo circularmente con un radio r. Voy a cambiar el color para denotar el radio. Y con una velocidad angular omega. Entonces, este dibujo
tiene un radio, que ese radio es el que los da, tiene una masa el objeto, que es la que los da, y tiene una rapidez angular. La rapidez angular, si yo dibujo el dibujo en diagonal para que se pueda observar eso, y voy a hacer ahí que el ángulo de giro va en ese sentido, que acá está el objeto morado, con la regla de la mano derecha, podríamos dar inmediatamente decir que la velocidad angular, porque acá lo dicen rapidez angular, pero la velocidad angular que tiene dirección está en este sentido, hacia abajo. Ahí. ¿Cuál? Después que solamente estamos escribiendo, dibujando la información que se nos da, podríamos que cuál es el momento angular, la magnitud y la dirección. Entonces hay que recordar que el momento angular va a ser simplemente el R cruz P. El P es el momento del objeto, es una masa por velocidad, entonces la masa sale hacia afuera porque es constante, y simplemente me queda el R cruz P. B. Y si nos preguntan la magnitud, es simplemente un número, mientras que la dirección ya tenemos inmediatamente la dirección del objeto. Entonces, si se dan cuenta que está, tenemos el R cruz P, que estaba acá, lo tenemos como masa por velocidad, pero esta velocidad es la velocidad lineal. ¿Se acuerdan? Que habíamos hablado tanto al inicio de la clase, del resumen, de que era la rapidez angular y la lineal, que está acá. Entonces, puedo relacionar esta velocidad, si no me la dan, porque en este caso no me la dieron, pero solamente la angular, yo la puedo describir de esta forma. Entonces tengo que la magnitud, por eso está con color acá, la magnitud es simplemente la masa por el r cuadrado, que es la distancia, por el omega. ¿Por qué? Porque hay que recordar que la velocidad lineal es la velocidad angular por r. A esto lo conocíamos como, si no nos interesa la dirección, simplemente como la rapidez. Entonces me va a quedar un R cruz R. Y por eso solamente si yo quiero calcular la magnitud, me queda el mr cuadrado omega. Y la dirección es igual a la velocidad angular. Entonces ahí ya tenemos la solución completa del problema. Si nos dieran la masa, el radio y la velocidad, lo podemos calcular. Pero hay que observar un detalle. Esto, ¿a qué se parece? ¿O qué ya hemos visto anteriormente? Es el momento de inercia. El mr cuadrado, como lo habíamos visto anteriormente, era el momento de inercia. Entonces, el momento angular también lo podemos escribir en relación al momento de inercia. Podemos decir que la magnitud va a ser simplemente el momento de inercia por la velocidad angular, o la rapidez angular, que no tiene dirección. Entonces, en este dibujo, imaginamos que tenemos este trozo de metal, o puede ser cualquier objeto deforme, y está girando en sentido antihorario. ¿Por qué está girando en sentido antihorario? Porque esta es la flecha de giro. Siempre los van a denotar en estos trabajos que hay una flecha de giro, o los van a decir en qué dirección va, y lo dicen que calculemos el momento angular. Entonces el momento angular que podemos calcular es simplemente que cada uno de estos pedacitos de este objeto ahora, porque ya no es uno, anteriormente era un solo objeto, en todo este ejercicio era un objeto que giraba, ahora es un objeto deforme, es un sólido. Entonces, al ser un sólido, cada uno de estos pedacitos que lo componen, que hacen un todo, aportan distinta manera en su momento angular. Por eso,
ahora tiene una sumatoria de cada una de las masas respecto a su distancia, por eso tienen denotación subíndice I, y por la velocidad de giro angular. Todas tienen exactamente la misma velocidad angular, porque están todas de la mano. Ningún pedazo va a ir más lento o más rápido, porque si no se va a romper el objeto. Si dos objetos que están pegados, dos pedacitos de masa infinitesimales, van con velocidades distintas, el objeto o se comprime o se destruye, así se rompe. Tienen que ir exactamente a la misma velocidad. Por eso esta es constante, no tiene un subíndice. Y por lo tanto ahora podríamos tener esta relación que está ahí, que es lo que habíamos hablado, ese momento de inercia. Entonces, el momento angular va a ser simplemente para un objeto, un sólido, que se le llama, que se le conoce, va a ser el momento de inercia de ese sólido por su velocidad angular. Y si hubiera sido un objeto, como en el caso anterior, era simplemente calcular la masa del objeto por su distancia, por su velocidad angular. Entonces tenemos esos dos casos y habría que diferenciarlo. Cuando es un objeto puntual, un punto, es la masa por su distancia, por su velocidad. Si fuese la magnitud, ahí, sin el vector. Pero, si estamos hablando de un sólido, eso es la suma de infinitesimal, tiene una forma en particular el objeto, va a ser su momento de inercia por su momento angular, por su velocidad angular. Para eso, el sólido más simple que es una barra. Entonces imaginemos que tenemos esta barra homogénea de largo L y masa M, y hace n revoluciones por segundo. Entonces nos da los datos de la masa, el largo, la masa, y acá está en cierta medida la velocidad angular, porque lo hice las revoluciones por segundo. También podríamos calcular cuánto es las revoluciones. Recuerden que la velocidad angular es simplemente delta t, delta theta, delta t. Entonces, en una revolución, o en este caso en n revoluciones por segundo, tengo el tiempo y tengo la cantidad del ángulo. Sería n2pi, porque cada revolución tiene un ángulo de 2pi, y son n revoluciones en un segundo. Entonces me queda 2np. Esa es su velocidad angular. Ahora que tengo esa velocidad angular, me preguntan, describa la situación para su velocidad angular. Ya la calculamos. La aceleración angular es constante, entonces no hay aceleración angular. Y el momento de inercia. Entonces estamos aplicando todo lo que habíamos visto anteriormente. Si se dan cuenta, el objeto nos dicen que gira uniformemente. Entonces al girar uniformemente no hay cambio de la velocidad angular. Por lo tanto no hay aceleración angular. Acuerden que cuando dice aceleración angular se refiere a que si varía el ángulo respecto a la velocidad. Como la velocidad angular es constante, no hay aceleración angular. La velocidad angular ya la calculamos por el concepto de qué significaba angular, que era simplemente la variación del ángulo en el tiempo, cuánto es el ángulo que genero en un segundo, y ahí está. El momento de inercia, tendríamos que volver a retomar este concepto de cómo calcular el momento de inercia y pensar. Entonces, vamos a hacer ese resumen para que retomemos un poco la idea de cómo calcular el momento de inercia de una barra, aunque ya deberían saber. Imaginemos que ahí está el punto de giro. Entonces, queremos calcular. Primero, el momento de inercia es una suma de infinitesimalmente de masas por una distancia al cuadrado. Como es infinitesimal, esta suma se estira y ahora es una integral
de los r cuadrados y ahora lo infinitesimal acá va a ser la masa. Este es la masa la que va a variar, son pedacitos, son delta m. Y habría que encontrar la relación. ¿Se acuerdan que yo en clase les dije cuál era la relación del delta m? Porque tenemos que hacer una integral que quede en función de r, no de m. Entonces, para eso podríamos hablar sobre la densidad. Esa densidad va a ser simplemente la masa partido por el largo, o en este caso podríamos decirle que es, ¿cómo podemos? Delta m, delta m, o no usar L, sino que podríamos usar X. Entonces, delta m va a ser simplemente este ρ, esta densidad, por derivada de X, y ahí encuentro la relación. ¿Pero qué significa R? R es para cualquier punto la distancia de aquí a acá. Si mi sistema de referencia hace que este sea el 0, el R cuadrado va a ser X cuadrado. Me queda el ρ de X. Voy a cambiar los colores. Este delta, ese X cuadrado, es de R cuadrado, porque mi sistema de referencia lo cambió. Si es volumen, ves que esta es una barra. Sí, puede ser también el volumen. Acuérdense que hay una diferencia entre una, cuando dicen una vara, una barrilla, es como que siempre fuese una línea. Entonces, no, mi densidad es masa por distancia. Si fuese, porque la barra no me dice en cuánto es el ancho. Si me preocupara del ancho, podría calcularlo como superficie. Y a lo que se refiere ese compañero que escribió, es porque cuando yo digo el m partido en L, realmente es el m partido por el volumen, ¿sí o no? Pero el volumen para objetos en 3 dimensiones, así una esfera. Después viene lo que es una superficie, que son áreas, que ese L va a cambiar ahí. Y el último una barra, que es simplemente una línea. Entonces por eso puse una dimensión. Esa denotación en muchos libros le llaman como alfa, beta y gamma, como calcular de esa forma. Si es lineal, es solamente L. Si es una superficie, es M partido en el área. Y si es un sólido de 3 dimensiones, la masa partido por el volumen. Pero como solamente tenemos una dirección, por eso la denoté de esa forma. Ahora, retomando la idea, entonces el último color que me faltaba era este delta M, lo habíamos dicho que era simplemente su densidad por delta X, y aparece el concepto ahí. Y ahora habría que integrar, pero hay que fijarse de dónde hasta dónde hay que integrar. Y eso es lo más importante. ¿Por qué es lo más importante? Y voy a dar 2 ejemplos para que lo entiendan bien. Si yo tengo una barra, y voy a dibujar la misma barra abajo, pero el ángulo de giro está acá, el pivote está acá, mientras que en el pivote está acá, la integral cambia totalmente. Cuando yo quiera hacer la integral va a ser la misma, porque es una barra. Va a ser exactamente la misma. Pero la diferencia es que en el primer caso yo estoy barriendo desde 0 hasta L, el largo de la barra. Mientras que en el otro caso estoy yendo de menos L medios, porque acá está el 0, hasta L medios. Y eso cambia totalmente el resultado. Primero, si lo hiciéramos en el 0L, me falta acá un ρ. Hay un ρ ahí. Hay un ρ. El ρ es constante, sale para afuera. Recuerden que después lo volvíamos a retomar para poder dejar todo en función de m, para volver a escribir. Entonces tenemos este ρ. Esa integral es un x cubo partido en 3, evaluada entre L y 0. La otra, la voy a dejar escrita al tiro. L medio, L medio. La primera, y esto es la integral. Esto es el momento de inercia.
El primer momento de inercia, llamémosle 1, el momento de inercia 1, va a ser simplemente evaluado ρ L cubo partido en 3. Y, como nosotros habíamos dicho, el ρ por L es M. Entonces me queda M L cuadrado partido en 3. Porque este ρ por solamente un L, un ρ por L, me va a dar un M. Los otros 2L me van a quedar ahí solos. Mientras que en el caso del momento de inercia 2, si yo resuelvo esa integral, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener el ρ, pero me va a quedar el L cubo, pero ese 2 del 1 medio va a estar elevado al cubo, que sería 2 por 2 por 2, 8. Pero, aquí voy a poner este 8, que se genera por el... Pero esto es 2 veces. ¿Por qué? Porque recuerden, por la integral con signo negativo aparece un 2 y el 3 que estaba ahí. Lo que me va a generar, si hace la integral bien, es este resultado. Que, de nuevo, me queda una masa por un L cuadrado partido en 12. Cambia totalmente el momento de inercia, dependiendo del ángulo de giro. La integral es la misma, sí, no es la misma, sino que lo que está dentro de la integral es el mismo objeto, es la misma barra. Pero los límites de integración son los que generan que cambie el momento de inercia. Y estos límites de integración son los que me definen el centro de giro, el pivote. Si yo cambio mi centro de giro, cambia totalmente los límites de integración. Pero el objeto es el mismo. El objeto es, pongámosle esta barra morada, este es el objeto. Estoy calculando el mismo objeto, pero no los límites son totalmente distintos. Entonces, cuando en este problema nos dicen calcular el momento de inercia, no es tan simple. Aquí conlleva toda una clase de momento de inercia que ya vimos anteriormente. En este caso, el dibujo muestra que está en el pivote de acá, en uno de los extremos. Entonces, tendríamos que usar este momento de inercia. Entonces, tenemos ese momento de inercia. Podríamos calcular la energía de rotación, ¿se recuerdan? Habría que recordar que la energía de rotación, SK, la rotación, era simplemente un medio del momento, por eso sacamos el momento de inercia, por la velocidad angular. Y ahora aparecía este nuevo concepto de, y el torque. ¿Se acuerdan? También habíamos visto el torque, se me había olvidado. El torque era simplemente el momento de inercia por la aceleración angular. Pero la aceleración aquí angular es cero. No hay aceleración, no hay torque, no hay una fuerza. Recuerden que para que haya aceleración tiene que haber una fuerza externa. Y no hay fuerza externa. Entonces no hay variación de la velocidad angular, es uniforme. El mismo problema lo dice, gira uniformemente. Entonces como gira uniformemente, la velocidad angular no varía, y como no varía, la aceleración angular es cero. Por lo tanto el torque es cero. No hay fuerza externa. Y podríamos calcular el momento angular, que es lo nuevo. Recuerden que si tienen alguna duda, pueden escribir o me pueden preguntar para retomar la idea. Entonces, fíjense como resumen este problema. De nuevo, tenemos un objeto que el cual gira. Entonces, si gira, genera una velocidad angular que podemos calcular, que es la primera parte que está acá. Para eso hay que retomar el concepto de cuánto recorre en cuánto tiempo. Con eso en mente podemos calcular la velocidad angular, su aceleración angular y ahora el momento de inercia. El momento de inercia es lo más importante porque eso abre todo. Tú con el momento de inercia puedes calcular la energía de rotación, el torque y el momento angular. Tienen que aprender a calcular el momento de inercia. Si ustedes piensan que dicen, ya, me complica mucho, lo dejo a un lado y no me lo van a preguntar, no, porque el momento de inercia resuelve todo. Si tú no sabes calcular el momento de inercia, no puedes calcular ni energía de rotación, ni torque,
ni momento angular que estamos viendo ahora. Entonces, denle un tiempo. Yo les recomiendo que vuelvan a ver la clase y que se den un tiempo al fin de semana de estudiar el momento de inercia, porque abre todo. Y es sobre todo estas integrales son las que complican, o sé si las saben por defecto, pero imagínense, yo con un objeto puedo cambiar en diferentes puntos el centro de giro. Puedo ponerlo acá, puedo ponerlo acá, puedo ponerlo ahí, acá, acá. Y para cada uno va a haber una integral distinta. Entonces, saberme de memoria todos los momentos de inercia no tiene sentido, porque esto es una barra. Si ahora fuese una superficie, o fuera una esfera, o fuera un cono, no, no sirve mucho sabérselas de memoria. Mucha gente piensa que con sabérselas de memoria las va a saber y no. Denle un tiempo. Calculando el momento de inercia, como ya habíamos visto acá, se puede calcular tanto la energía cinética y el torque. Ahora, en el problema de acá, nos dicen que tenemos una barra, ahora es una barra distinta. En un instante se deja caer un trozo de plasticina de masa sobre la barra. Ah, no, es la misma barra. Ya. Entonces tenemos esta barra y ahora se le deja caer una masa de M4 que está ahí. Se pega, esa masita cae ahí y se pegó. O imagínense que ya apareció mágicamente. Y la distancia está a esa distancia de 2L tercio del pivote, del centro de giro. Recuerden que el pivote es el centro de giro. Y ahí está el mismo dibujo que el anterior, solamente que aparece esta nueva masita. Entonces nos dicen que analicemos qué es lo que pasa, qué es lo que varía y qué no varía. Entonces preguntémonos de nuevo. Primero, supongamos que la velocidad angular se mantiene constante, ¿ya? Que la velocidad no varía, que se anexó este pedazo de plasticina, pero aún así el momento de inercia, la velocidad angular no varía, gira exactamente a la misma velocidad. Entonces, el omega es el mismo, pero el momento de inercia no necesariamente va a ser el mismo, no lo sabemos, tenemos que calcularlo. ¿Por qué no? Porque cuando nosotros ahora calculamos el momento de inercia total, ya no es simplemente la barra, ahora hay una masa nueva, que es la de la plasticina, esta plasticina que está ahí. Entonces, habría que calcular el nuevo momento de inercia. Para eso calculemos. Y para eso también retomamos una clase que habíamos hablado de cuando había un objeto o más de un objeto. Imaginemos que tenemos la barra, tenemos esta plasticina, que lo voy a poner ahí, y la distancia es 2L tercio, es 2 tercios. Eso quiere decir que acá hay un tercio y ahí. 2 tercios de L. Ahora, para calcular el momento de inercia, uno tenía que recordarse un cierto concepto, que era el siguiente. Cuando nosotros teníamos un objeto, imaginemos una esfera, nosotros le podíamos calcular el momento de inercia al objeto. Eso quiere decir que desde su centro de giro. Pero, en la realidad, podría ser que ese centro de giro no estaba en el objeto, sino que estaba fuera de él, que había una distancia R, ¿se acuerdan? Y para poder calcular ese momento de inercia nuevo, era simplemente calcular el momento de inercia del centro de masa más el momento de inercia de ese punto respecto a R. Que en este momento no me acuerdo el nombre de ese teorema, pero era eso. Era calcular el del centro de masa y agregarle este nuevo momento de inercia. Para eso podríamos justo usar el de la barra, porque la barra, que menos mal que calcule los dos, se puede observar eso. Tenemos el momento de inercia de la barra, que es ml cuadrado partido en 12, desde su centro de simetría, que es el punto al medio. Pero si nosotros queremos calcular respecto a uno de los extremos,
Si queremos calcular, voy a borrar acá. Uno de los extremos va a ser simplemente SML cuadrado partido en 12 más sumarle la distancia L medios al cuadrado, porque la definición del momento de inercia es masa por R cuadrado. Entonces, este es la masa del centro, el momento de inercia del centro de masa. Y esta va a ser el objeto, como que toda la masa estuviera concentrada en un punto M, y calcular la distancia desde ese centro de simetría hacia el punto de giro. Si nosotros resolvemos eso bien, a ver, vamos a hacerlo. L cuadrado partido en 12, y acá tenemos un M, L cuadrado partido en 4, y lo estaría quedando entonces, aquí multiplico por 3, y me queda 4ml cuadrado partido en 12, o lo que es ml cuadrado partido en 3. Entonces obtenemos exactamente el que está acá, con ese teorema, que habían dos formas de calcularlo. Uno era si no supiéramos realmente la forma que tenía el objeto y era simplemente algo puntual, o calcularlo con el centro de giro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en este ejemplo, nosotros podemos hacer lo mismo. Este momento de inercia total, pongámosle total de los dos objetos juntos, va a ser primero el de la barra. Vamos a poner acá un color azul. Este va a ser la barra, más el momento de inercia de la masita de la plasticina. Este momento de inercia se podía calcular de dos formas, referente a su punto de simetría, a la distancia del ángulo de giro, o si lo sabíamos inmediatamente. Nosotros ya lo sabemos inmediatamente, el de la barra, que sería ml cuadrado partido en 3. ml cuadrado partido en 3. Porque ya hicimos ese aquí, en este hay un cálculo, que es la suma del centro de masa del azul, más el momento de inercia del objeto, respecto al ángulo de giro. Referencia. Vamos a ponerle referencia. Y la suma de esos dos, recién lo hicimos, daba eso. Y ahora hay que hacer exactamente lo mismo acá. Al morado hay que descomponerlo. Como el momento de inercia del objeto en sí, que es la masa, que la masa era un cuarto, entonces m partido en 4 por su r cuadrado, que no tendría hasta ahora, que es un punto de plasticina sobre la barra. Entonces es un punto simplemente. No tiene forma. Entonces mr cuadrado. Aquí tendríamos que simplemente calcular entonces la distancia 2L tercio al cuadrado. Porque es puntual. Entonces si es puntual no tiene forma. Entonces si no tiene forma ese punto no puedo calcular su momento de inercia. Es su masa. Masa no tiene distancia de distribución entre sí. Y ahí tendríamos el resultado. Entonces, aunque giraran igual, no se conserva el momento de inercia. Y si no se conserva el momento de inercia, no se va a conservar nada. Ya no va a conservarse ni la energía rotacional, porque depende del momento de inercia. El torque no hay fuerza externa. Esto imagino que ha aparecido mágicamente. Entonces no hay fuerza externa, entonces el torque sigue dando cero, pero no se conserva la energía. Entonces, ¿se conserva el momento de inercia? No se puede conservar porque nos dimos cuenta que va a variar porque aparece un nuevo objeto y por lo tanto la energía cinética no se conserva. Y acá viene este concepto de trabajo. Recuerden que el trabajo siempre lo generan fuerzas. Entonces cuando nos dicen
al poner la plasticina tuvimos que generar un trabajo, sí, así mentalmente, así, yo lo imaginé que apareció mágicamente, pero en la realidad alguien tiene que pegar la plasticina. Entonces, si hay trabajo, hay fuerza externa. ¿Y eso qué implica? Que si hay fuerza externa, hay una variación en la aceleración, por lo tanto hay torque. ¿Ya? Entonces, eso es lo de ahora. Lo vamos a dejar hasta acá, porque esto es nuevo, esto hay que descansar un poco, vuelvan a ver el video. Y la próxima clase vamos a retomar de nuevo, es la clase, esta es la guía para las dos clases, y vamos a seguir con ejercicio de lo mismo, poder calcular un antes y un después. ¿Ya? Entonces en un rato más va a ser subido, después de las 5 o 6, para que estén atentos. Y ¿desde qué video pueden estudiar? Ya, vamos a ver. Ni me acuerdo. Recuerden suscribirse. Vamos subiendo. E inviten a sus amigos también. Ese es más famoso el canal. ¿Dónde está? Acá. Y de la clase 16. Eso quiere decir que de 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Es todo lo que hemos visto porque habla con momento lineal, momento de inercia. Eh, y eso conlleva todo. Voy a preguntar a la coordinación igual qué es lo que entra oficialmente en la prueba, pero eso sería para la próxima semana, el día martes les diría qué entra. Yo tengo reuniones todos los días lunes. Entonces, ahí voy a preguntar, pero para ahora, para el concepto de ahora, hagan un estudio de la clase 16 en adelante. Eso conlleva todo, todo lo que hablamos, momento de inercia, torque, energía cinética, rotación. Entonces ahí está todo. ¿Ya? Y recuerden que el canal ahí es el del gato. ¿Dónde está? Para que los vean. ¿Ya? Entonces lo estaríamos viendo. Cuídense y lo estaríamos viendo. Chao, chao.